gracias por tu palabra, porque tu palabra cambia vidas, tu palabra nos transforma todo. Bendiciones a mi papá, José Ballén, que sea tu favor y tu gracia sosteniéndolo y que pueda comunicar hoy la palabra de Dios con fidelidad, siendo obediente a lo que es la escritura. Lo creemos en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos en este día. Quiero invitarles a la palabra Romanos, como la introducción de esta enseñanza. El capítulo número 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, el versículo 1 y 2. Y dice esta maravillosa palabra: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, dice el apóstol Pablo, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de oración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Esta palabra nos llama hoy para que estemos realmente firmes en la decisión que hemos tomado de seguir al Señor. Porque hay algo importante, y es lo que dice aquí la palabra: no vivan según el modelo de este mundo. Y es que no podemos decir que no. Y el mundo, o todo lo que ofrece el mundo, todo lo que está en el mundo, alcanza a influenciar al pueblo de Dios. Si no estamos firmes, nos hace daño. Entonces ese es como el llamado de hoy del Señor para con nosotros. Él nos ha mostrado tanta misericordia desde siempre y hasta el día de hoy, y seguirá siendo misericordioso con nosotros. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que entreguemos nuestras vidas a Dios. No tengamos ninguna limitación, sino que entreguemos todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, todos nuestros planes, proyectos, todo al Señor. Que nuestra vida sea dedicada solamente al Señor para poder agradarle. ¿Y cuál es la clase de oración que Él quiere? ¿Cuál es la que quiere sentido? Que no vivamos según el modelo del mundo, sino que dejar que Dios transforme nuestras vidas con una nueva manera de pensar. ¿Qué es lo que vamos a pedirle en este momento al Señor? Que nos dé una nueva manera de pensar. Así podremos entender y aceptar lo que Dios quiere y lo que es bueno, lo que es perfecto y agradable a Él. O sea, que con nuestras vidas podamos agradar al Señor. Señor, gracias por tu fidelidad y por tu palabra, Dios. Hoy colocamos nuestras vidas delante de ti y te pedimos, poderoso Dios, que seas tú obrando en nosotros,
Sabemos que tú comenzaste la obra en nosotros y tú lo vas a perfeccionar. Pero estamos decididos hoy, Señor, a que el propósito tuyo, Señor, a lo que tú quieres, Señor, que tengamos una transformación en nuestra manera de pensar y entender y aceptar lo que tú quieres, en lo que es bueno, en lo que es perfecto, en lo que es agradable para ti. Quizás, Señor, algunas cosas que estamos haciendo para nosotros son perfectas, pero para ti no, Señor. Y por eso hoy nos rendimos delante de ti y te pedimos, Señor, ayúdanos para que todo lo que hagamos sea agradable delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esto era como la introducción que tenía para esta enseñanza. Y quiero invitarles a que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Y aquí está el mensaje de esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 6, el versículo número 8. Y pues yo le oraba al Señor para que me diera una enseñanza para poder compartir, una palabra para poder compartir con todos ustedes y los que nos escuchan, los que un día vean la transmisión de esta enseñanza. Y mirando así desde la vida de Eliseo, cuando el Señor le dice a Elías que lo unja, y cuando Elías le coloca el manto, él no dudó, sino que le dijo a Elías, deje de despedirme de mis padres, ¿cierto? Y tuvo la sagacidad, digo yo, de desprenderse de todo lo que tenía para poder no tener compromiso ni con el trabajo, ni con el mundo, ni nada de esas cosas, y no poder dedicar su vida al Señor. Por eso dice la palabra que él tenía 12 yuntas y con la que él araba, con la que él trabajaba, fue los que mató con el mismo arado, dice la Biblia, literalmente, que hizo un asado y lo repartió a toda la gente. Con la introducción que el Señor nos daba en esta mañana, no podemos dejar nada que nos haga esa atracción hacia el mundo. Tenemos que definitivamente soltarnos, como decía hace un momento. Quizá hay cosas que a nosotros nos parecen bueno y estamos quizá agradando a Dios, pero es que lo que estoy diciendo sí agrada a Dios porque no hago esto, no hago lo otro, pero tenemos que ir realmente a la presencia de Dios y decirle, Señor, muéstrame si lo que estoy haciendo, como estoy viviendo, realmente le estoy agradando. Entonces veo a este Eliseo que hace tantas cosas buenas, lo usa Dios de una manera impresionante para orar por una mujer para que tuviera este bebé, después que este bebé muere, orar para que ese bebé resucitara, ese niño resucitara. Que son tantas cosas que vemos así en esta enseñanza de Segunda de Reyes y de respecto a Eliseo. Entonces dice el versículo número 8. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel. En una reunión con su consejo, el tal y tal lugar tendré mi campamento, pero el hombre de Dios mandó un mensaje al rey de Israel. Eliseo le dijo, ten cuidado, no pasen por ese lugar, porque los sirios están escondidos ahí. Cuando hablamos de estos dos reyes, aquí en este pasaje que vamos a leer no está el nombre de ellos, pero yo averiguando dice que el rey de Siria se llamaba Ben-Hadad II y el rey de Israel se llamaba Joram. En el pasaje que estamos leyendo no dice, pero pues yo quería saber cómo se llamaban ellos. Esta advertencia de Eliseo para el rey
Y el hombre escucha, le pone cuidado y sucede varias veces, según aquí el pasaje. El rey de Israel advirtió a los hombres del lugar que lo que el hombre de Dios le había indicado, y si algunas veces, y así algunas veces, o varios hombres, salvó a varios hombres, y debido a esto el rey de Siria se enojó mucho y convocó a sus siervos y les dijo: cuando el ejército de Israel no se dejaba emboscar, o el rey de Israel no dejaba que su ejército fuera emboscado, el rey de Siria se enoja mucho y comienza a averiguar quién es el que está aquí infiltrado, quién es el que está avisándole al rey para dónde vamos, cómo estamos y a dónde vamos a estar. Dice la palabra literalmente que se enojó mucho. Y le dice a su ejército y a su comandante, le dice: dígame quién de entre los nuestros está a favor del rey de Israel. Y dice la palabra que uno de los oficiales del rey de Siria le respondió: mi señor y rey, ninguno de nosotros es espía. Eliseo, el profeta de Israel, le declara al rey de Israel muchas cosas secretas, hasta lo que usted dice en su dormitorio. Entonces, estamos mirando aquí algo, y quiero que la iglesia lo tome y lo entienda como lo que Dios quiere mostrarnos en esta mañana. Cuando Dios quiere hacer tantas cosas, Dios quiere hacer cosas maravillosas, pero está esperando que haya uno dispuesto para hacer lo que Él quiere hacer. Y ese uno que esté dispuesto, Dios lo usará. Porque aquí estamos viendo al rey de Israel, y tenía conocimiento de Dios y todo lo demás. Estamos viendo al rey de Siria, su enemigo. Pero había un hombre en el cual Dios estaba usando, aún para avisarle al mismo rey de Israel. Le estaba mostrando todo. Y este hombre, lo que Dios le decía, iba actuando. Y es lo que nosotros necesitamos, que a la medida que Dios nos hable, vayamos avanzando en la dirección correcta, en la dirección de Dios, ¿cierto? Que podamos ser ese instrumento en las manos del Señor. Dios quiere hacer muchas cosas, pero mire que el mundo, la atracción del mundo, o sea, lo que nos rodea, y no vamos a irnos tan lejos, aún parte de la misma familia, el más cercano, quiere, y el enemigo lo usa muchas veces para hacer lo que mengue, para hacer lo que no tenga como la paz, la tranquilidad, para estar dispuesto y servirle al Señor. Y es lo que tenemos que tenerle cuidado. No van a robar la paz ni la bendición. Para poder ser ese instrumento. Mire, es que con este pasaje tan maravilloso, lo que Dios quiere decir era que nos está mostrando hoy, ese hombre era íntegro para con Dios. Andaba en su dirección, andaba en obediencia. Y aquí dice el verso 13, el rey de Siria el rey de Siria ordenó: vayan y busquen a Eliseo. Y los siervos le dijeron al rey de Siria: Eliseo está en Dotán. Ellos ya sabían dónde estaba Eliseo. Está en Dotán. Entonces el rey de Siria mandó caballos, carros y una tropa numerosa a Dotán. Y llegaron en la noche y rodearon la ciudad. El siervo de Eliseo se levantó esa mañana al salir de casa y vio un ejército rodeando la ciudad con caballos y carros. Y el siervo le dijo a Eliseo: ¿qué vamos a hacer ahora, señor mío? Y es la pregunta, y lo hace, o sea, aquí lo dice: ¿qué vamos a hacer ahora, señor mío? Estamos rodeados, estamos ya, aquí se nos acabó todo, aquí ya estamos perdidos. ¿Cuál es la decisión? Pero vemos a un Eliseo muy tranquilo, muy sereno y en su relación con Dios. Y así nos pasa muchas veces. Así como estaba el siervo de Eliseo, muchas veces nosotros estamos viendo la cosa más difícil,
el problema más grande de lo que está. Él vio un ejército muy grande. El siervo de Eliseo vio una situación bien complicada. Y cuando él salió por la mañana, y al ver la gente alborotada en el pueblo, dice que él se asomó por allá a la muralla y vio todo el ejército, todo lo que habían los caballos. Dijo, no, aquí ya estamos muertos, aquí ya no hay nada más que hacer. Y cuando le habla a Eliseo, el verso 15, el siervo de Eliseo se levantó y al salir de casa vio el ejército rodeando la ciudad con caballos y carros. Y el siervo le dijo a Eliseo, ¿qué vamos a hacer ahora, señor mío? Eliseo, ¿qué le dice? No tengas miedo. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dicho? No le he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho? No tengas miedo, adelante, no tengas temor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Pero como dice por ahí, es que el miedo alcanzó para todos, ¿no? Y uno a veces está como cubierto de ese manto de miedo. Y miedo que no solo a eso, hay muchas cosas que en ese caso estaban sitiados, pero el caso de cualquier persona como tal, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? El miedo que se siente muchas veces es estar rodeado del ejército de enemigo y tenemos temor al futuro, pánico por la enfermedad, pánico por lo que estamos viendo y sintiendo, pánico por lo que está sucediendo en el país, pánico por o pavor a la pobreza, miedo a la soledad, miedo a tantas cosas. ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Será o no será? Que muchas veces, aunque conocemos la palabra, hay ciertos temores que hay en cada uno. Cuando Dios nos ha dicho no tengas miedo, no tengas temor. El temor para ir, ¿qué pasa si se me acaba allí, si se me acaba el empleo? ¿Qué pasa si se me acaba la plata? ¿Qué pasa si se me acaba la salud? ¿Qué pasa? Y hay muchos temores. Pero yo sé que Dios es proveedor y suple todo lo demás. Dice, entonces, no tengan miedo. El ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Y aquí viene la parte hermosa. Entonces, le dice, hay dos cosas. Ellos tienen un ejército grande, pero es más grande el ejército de Dios. Es más grande el ejército, más grande el poder de Dios que el poder de ellos. Entonces, Eliseo, ¿qué hizo? Oró. Oró al Señor y le dijo, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. El Señor hizo, bueno, ¿cuánto tiempo pasó? Eso fue al instante, ¿cierto? Ahí no dice que a los 8 días ni que a los 15 días, sino que dice que oró al Señor, abre los ojos de mi siervo para que puedas ver. El Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo. Y nosotros debemos pedirle al Señor que nos abra los ojos espirituales y que podamos ver la grandeza y el poder de Dios. Que podamos ver lo sobrenatural. Este hombre, este siervo Eliseo, natural, siervo como cualquiera de nosotros. Y yo, ¿cuántas veces el Señor nos habrá librado del peligro en la calle, de la misma muerte? Y nosotros vamos de largo, vamos pasando. ¿Y cuántas veces el Señor habrá mandado a alguien que nos estorbe, que se vare el carro, que no prende el carro, que haya un trancón para desviarlo donde va a estar el atentado? Muchas cosas. Necesitamos decirle al Señor que nos abra los ojos para poder ver las cosas maravillosas que Él tiene, los ojos espirituales.
Ya los sirios se acercaban hasta donde estaba Eliseo. Entonces él oró al Señor y dijo, ¿qué hizo más? Eso fue en el transcurso, ¿no? Ya amaneció, ya estaban cerquita, ya les iban a echar mano. Eso fue así, es paso a paso. Pero hay que hacerlo con tranquilidad y con la seguridad que Dios está con nosotros. Entonces aquí vemos que Eliseo vuelve a orar y le dijo, te pido que dejes ciego a esta gente. Así que él lo hizo. Lo que hizo Eliseo, lo que Eliseo le había pedido, dejó ciego al ejército sirio. Y Eliseo le dijo al ejército, van por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Sígame, que yo lo llevaré al hombre que estás buscando. Entonces Eliseo lo llevó a Samaria. Dicen que había un recorrido como más o menos aproximado de 18 kilómetros. Usted puede imaginar este cuadro que Eliseo coge al comandante del ejército de Siria, déme la mano, porque él no podía ver. Le da la mano. ¿Eliseo sabía que iban por él? Claro que sí. Que iban por él, lo iban a apresar. En ese momento no iban por el ejército de Israel ni a atacar a Israel. Iban era por solamente Eliseo, porque fuera la intención del rey de Siria, que si lo tenía preso ya no tenía cómo comunicarle al siervo de Israel, al rey de Israel. Pero como una cosa es lo que piensa el enemigo y otra cosa es lo que Dios está pensando de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces, yo analizaba, yo quiero que los que vieron ese cuadro, coger y llevarlo de la mano al mismo enemigo y hacerlo caminar todo eso, más o menos 18 kilómetros. Pero allí llega lo siguiente, cuando llegó allí a Samaria, entonces dice la palabra, cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo, Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean. Se da cuenta que cada paso, cada acontecimiento es así, ese es el momento. Abre los ojos a estos hombres para que vean. El Señor entonces abrió los ojos del ejército sirio y vio que estaban en la ciudad de Samaria. El rey de Israel vio al ejército sirio y le dijo a Eliseo, ¿los mato, padre mío, los mato? Y Eliseo le respondió, no los mates, ¿acaso vas a matarlos con tu espada y con tu arco como si fueran prisioneros que tú mismo capturaste? ¿Y qué es lo que le manda a hacer Eliseo? Dales pan y agua, que coman y beban. Pues yo pienso que el rey de Israel, tantas veces que había sido como que lo querían, le estaban entendiendo por dónde, la emboscada, por dónde le llegaban, cómo le atacaban, y al verlos ahí en Samaria y en la plaza principal, me dijo, esto es una oportunidad, pero eso no es lo que quería Dios. Eso no es lo que quería el Señor en ese momento. Lo que Dios quería mostrar es que ni era el poder del rey de Siria, ni era el poder del rey de Israel, sino era el poder de Dios. Era lo que Dios hacía. Por eso dije al inicio, qué bueno estar dispuestos para ser instrumento en las manos de Dios, cuando Dios quiere hacer algo sorprendente, ¿cierto? Y no hay que tener ningún temor porque no necesitamos armas, no necesitamos tantas cosas, sino obedecer al Señor y poder ser un instrumento en las manos de Dios. Él estaba pidiendo, los mato, los acabo, ¿qué hago? Entonces, ¿qué es lo que dice Eliseo? Dales pan y agua, que coman y beban y regresen a casa al que los mandó, o sea, al rey de Siria. Versículo 23 dice, el rey de Israel preparó mucha comida para el ejército sirio y después de comer y beber, los mandaron de nuevo a su amo y los sirios no mandaron más soldados a atacar a Israel. Tremenda historia, ¿no?
Tremenda bendición. Entonces vemos aquí a un Eliseo, un instrumento en las manos de Dios. Y Dios moviéndose con su poder, demostrando que Él tiene el favor aún para con los enemigos. Y hay algo aquí en este pasaje, seguimos escudriñando cosas hermosas, cosas maravillosas, de poder ser el Señor, que puede el Señor mostrar su gloria y su poder, lo que Él quiere hacer en un lugar, con una persona, con una familia, y solamente necesita de uno que obedezca, con una ciudad, ¿cierto? Necesita uno que obedezca la palabra de Dios, uno que esté de acuerdo, uno que dé el paso a paso cada día con Dios, uno que un día sí y el otro día no le sirve al Señor. Es que paso a paso estemos en comunión con el Señor, paso a paso tengamos esa relación con Dios. Y que, como decía hace un momento, que hay mucho estorbo, trampa, hay mucha situación que el enemigo cada día está mandando el dardo, ¿cierto? Pero si nosotros estamos en continua oración y pedirle al Señor que nos guarde, esos dardos no harán blanco en nosotros. Por eso dice la palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es lo que tenemos que hacer. Ahora vemos en Romanos capítulo 12, volvemos a Romanos capítulo 12, el versículo número 19. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios lo castigue, porque así está escrito. Yo soy el que castiga, le dará el pago que merecen, dice el Señor. Versículo 20 dice, y también, si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera le harás sentir vergüenza. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Y esto fue lo que hizo el Eliseo. Cuando leo este pasaje, ahí está lo que hizo Eliseo. Ese era el propósito de Dios y una gran lección para nosotros, una gran enseñanza para nosotros, porque Eliseo no pidió, Señor, que les caiga un rayo. Y Eliseo le pedía esa condición. ¿Se acuerdan los muchachos que se burlaban, calvo, calvo, calvo? ¿Y él dijo que qué? Le salieron los osos y se los mataron a todos. Él podía hacer eso. Pero aquí es la enseñanza, es la gran lección que nos está dando hoy el Señor a través de lo que Él hizo. ¿Qué eran los enemigos? Claro, sabía que eran los enemigos del rey de Israel y aún declarado en contra de él mismo, de Eliseo. El rey de Siria se había declarado enemigo de Eliseo y por eso lo envió para que lo llevaran preso. Digo, aquí ya se le acaba toda la comunicación que tiene. Pero como una cosa es la que piensa el enemigo, y Dios tiene otros planes para con su pueblo. Dios tiene otros planes para con sus hijos. Y ahí se cumplió la palabra de darle comer al enemigo, del enemigo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que este hombre, Eliseo, como siervo de Dios y dispuesto a servirle al Señor, es lo que él hace. Darle comer, y se cumplió la palabra que el Señor mismo nos enseña, ¿no? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Si le pone que la carga para que la lleve 1 milla, llévala ¿qué? 2 millas. Si le pide la capa prestada, no se rehúse en prestársela, no se la vaya a pedir. Entonces, aquí se cumple, vea que esto estaba desde el Antiguo Testamento y eso fue lo que hizo este varón de Dios.
Y así tiene que estar. Cuando aquí le dice, es que Él es el que va a darle el juicio a cada uno. Él es el que sabe cómo va a cobrarle la situación a cada uno. Entonces, pero sí me gusta esta palabra que dice, y también, si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. Y de esta manera le hará sentir avergonzado. Se acercará a Dios, no sé qué irá a pasar, pero eso es lo que Dios quiere. Amados, amada iglesia, esta es la enseñanza de esta mañana. Esto es lo que Dios nos permite hoy aprender de la palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y seguiremos viendo la gloria de Dios. Seguiremos viendo muchas cosas, viendo las cosas maravillosas de Dios. Situaciones difíciles, porque eso es parte de la vida, pero reconociendo siempre la grandeza y el poder de Dios. Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y escrito está. Y que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, la situación difícil, aquel compromiso, ahí Dios está obrando, ahí Dios está haciendo algo. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu grandeza. En esta mañana, poderoso Dios, delante de ti, Señor, oramos por nuestros hermanos en la fe, oramos por la familia, lugar de honor. Oramos a ti, poderoso Dios. Ayúdanos, poderoso Dios, para que en todas estas situaciones que se presentan, todas estas adversidades, Señor, que se presentan muchas veces, Señor, que nos sentimos derrotados, miedosos, así como estaba el siervo de Eliseo, Señor amado, asustado, viendo el ejército de Siria. Pero él no había visto tu ejército, él no había visto, Señor, que tú colocas ángeles a nuestro favor. Él no lo había visto, por eso Eliseo pidió que le abriera los ojos. Y hoy te pedimos, soberano Dios, míranos, mira nuestra familia, abre los ojos de ellos para que también puedan ver tu grandeza, tu poder, tus maravillas. Puedan ver que el favor tuyo y la misericordia es muy grande, Señor amado, para con nosotros. Puedan ver que lo que el enemigo está tramando o está entretejiendo para hacernos daño, no lo podrá hacer, no lo logrará, porque tú eres el que pelea por nosotros, Señor. Y tú, Señor, lo comprobaste en esta enseñanza, que no era el poder ni la sabiduría del rey de Siria, ni su caballería, ni sus carros, ni su ejército, ni sus comandantes, al igual que el ejército de Israel. Eres tú quien hace como tú quieres, pero siempre nos da la victoria y siempre tenemos esa batalla ganada, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.